En 2 domingos más nuevamente estaremos contando votos, esta vez de gobernadores, y la madre de todas las batallas se dará aquí, en la región metropolitana. ¿Por qué es tan importante? Porque son 52 comunas, con un padrón electoral de 5,8 millones de personas. Esto significa que él o la que gane será la segunda autoridad más votada después del presidente. La diferencia entre ambos en la primera vuelta fue tan solo de 56.000 votos. Saludamos aquí en nuestro estudio para nuestro debate a Karina Oliva del Partido Comunes, candidata del Frente Amplio. Karina, bienvenida, muy buenas noches. A todas y a todas también. Y saludamos también a este otro lado a Claudio Rego del Partido Demócrata Cristiano, candidato de Unidad Constituyente. Muy buenas noches. Buenas noches, saludos a todos los televidentes. Oye, ¿es verdad que los dos son cruzados? Sí, Cruzados de es corazón. cierto. Mira, esto lo tienen en común. Bueno, uno de ustedes será el primer o la primera gobernador o gobernadora de la región metropolitana. Y como este es el primer debate televisado que enfrentan, intentaremos que sea lo más ecuánime y con el fair play posible. Tenemos arriba nuestro cronómetro y la idea es que ninguno de los dos sobrepase, ¿cierto?, los tiempos de sus respuestas. Tendrán derecho a interpelarse, obviamente, y tendrán también derecho a responder a esas interpelaciones. Empecemos entonces. Partamos por hablar de seguridad. Uno de los temas probablemente que más complica hoy día la región metropolitana es el de seguridad pública y narcotráfico. Temas en los que el futuro gobernador o gobernadora metropolitano no tendrá atribuciones directas, y eso es importante decírselo a la gente para que no se crean falsas expectativas. Pero sí podrán abordarlos a través de política territorial. ¿Cuál es la propuesta para enfrentar este tema de cada uno? Partamos por las mujeres. Karina. Bueno, una de nuestras primeras preocupaciones, primero hay que decir que uno no tiene atribuciones del orden público, pero sí tenemos atribuciones para trabajar todas las determinantes sociales. ¿Qué queremos hacer? Primero vamos a convocar al Consejo Regional de Seguridad Pública, donde vamos a involucrar a alguien que es muy importante, que es el fiscal o Ministerio Público, porque aquí hay algo que decir. Sobre el narcotráfico, creo que es importante señalar que aquí se implementa una de las dificultades más grandes, que es la lógica sexista y patriarcal. ¿En qué sentido? ¿Dónde vemos la lógica sexista y patriarcal? Quienes conducen las bandas de narcotráfico son hombres, quienes son la primera línea del microtráfico son mujeres. El 40% de las mujeres que hoy día están privadas de libertad en la región metropolitana es por microtráfico. Eso quiere decir que no se aborda el tema desde el fondo, sino que desde algo muy maquillado. Entonces ahí lo que estamos convocando es mejorar las condiciones para que el narcotráfico no sea una solución. Y eso significa revincular a las instituciones públicas con la ciudadanía. Claudio Rego. Mira, a ver, lo que hemos descubierto en el terreno es que la primera prioridad de los vecinos es hoy día el tema de la delincuencia, tanto narcotráfico como violencia de la mujer. Y nosotros hemos propuesto de verdad definirlo como un derecho humano básico para la población. ¿Qué significa eso? ¿Qué puede hacer un gobernador? 3 cosas. Primero, formular un plan integral de prevención del delito que tenga distintos componentes: fortalecer el trabajo comunitario a través de alarmas comunitarias y cámaras comunitarias, hacer un trabajo de revisión de sitios de riesgo e iluminación de la ciudad, hacer un trabajo psicosocial para poder rescatar a los niños que están desertando el sistema escolar o evitar que deserten. Y lo más importante, coordinar, y en eso estamos de acuerdo con Karina, coordinar a las policías de la región metropolitana. Ahora, eso es desde el punto de vista, si tú quieres, de la formulación de un plan. Aquí hay recursos también para poder invertir, por ejemplo, en coordinar todas las cámaras de televigilancia en la región. Y algo muy importante, el rol político. El gobernador va a tener que exigirle, y yo lo voy a exigir a Carabineros, que por primera vez tengamos una distribución justa de carabineros por habitante en comunas. Y segundo, exigirle al gobierno de turno que haga su pega en materia de control de armas y de lavado de dinero, que hoy día son los dos grandes temas ausentes en materia de seguridad. Hay que aumentar la dotación de carabineros en algunas comunas, que es uno de los temas de desigualdad que hay en la región metropolitana. Hay algunas comunas que tienen una gran dotación de carabineros y otras muy pocos. ¿Hay que aumentar eso, más allá de que eso no es resorte de ustedes? ¿Karina? A ver, creo que es importante definir algunas cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué queremos hacer? Que nunca más pase que la delincuencia se va trasladando de comunas del sector oriente al sector poniente. Baja la delincuencia en los sectores como Comuna de Las Condes, Vitacura, pero aumenta en Pudahuel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Exigiendo, como bien dice Claudio, mayor dotación en otros lados, como en las comunas de Cerro Navia, Puente Alto, Conchalí, Los Espejos. Sin embargo, creo que es muy importante decir que acá no basta con eso. Necesitamos una distribución de los recursos de la comunidad, que el narcotráfico no sea una
una solución para las familias, que no sea que entregue los medicamentos, que sean las instituciones públicas. Y ahí es donde tenemos que actuar. ¿Cómo se hace eso desde la gobernación? Por ejemplo, necesitamos porque es la ausencia del Estado. Es la ausencia del Estado, por cierto. Lo que nosotros queremos hacer es redistribución de los recursos del gobierno regional con los municipios, pero al mismo tiempo vamos a trabajar con los alcaldes y alcaldesas para una nueva ley de rentas que no tengan que depender del Fondo Común Municipal. Y ahí vamos a trabajar con y los parlamentarios, que es muy importante esta interseccionalidad. Gobierno, regional, parlamento, municipios, pero también ministerios. Claudio. Yo creo que aquí hay que separar dos temas completamente distintos. Uno es el desigual financiamiento municipal que existe hoy día, en el cual se requiere una reforma legal que escapa a las competencias del gobernador. Y la otra es lo que hace Carabinero con su personal. O sea, es absolutamente incomprensible que en Vitacura haya un carabinero cada 500 habitantes y en Cerro Navia uno cada 1.200. ¿Por qué? ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer en una mesa de trabajo con ellos. Y segundo, que para mí por lo menos es muy importante, es que tenemos que ser capaces de entender que hay situaciones territoriales que confluyen en la delincuencia. Te voy a poner un ejemplo. Bajos de Mena. Bajos de Mena, un lugar que concentró durante mucho tiempo no solamente índices altos de delincuencia, sino que también gran deterioro urbano. ¿Qué propusimos nosotros? Un plan integral, es decir, por primera vez en la historia, coordinar al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio del Interior, a Salud, a Educación, en un plan de regeneración urbana en que el control policial fuera solamente un componente, pero también renovación urbana, trabajo comunitario, jardines infantiles. Entonces yo digo, no todo es represión. También hay regeneración urbana en el cual el gobernador va a tener un rol fundamental. Porque el problema en Santiago es que cada ministerio trabaja por su cuenta y sin hablar con el de al lado. Hablemos de la zona cero, que es parte, ¿cierto?, de la región metropolitana. ¿Qué medida proponen para recuperar, para retomar el control de Plaza de Armas? Claudio. Mira, a ver, yo creo que hoy día en materia de la Alameda y particularmente la Plaza Italia, yo te diría, hay tres cosas que tenemos que establecer. Una de principio, que el derecho de manifestarse pacífico en democracia siempre tiene que ser respetado, pero que eso no comprende la destrucción y la violencia que hemos visto en el último tiempo. Ahora, desde el punto de vista, eso tiene que ver entonces con control policial, sí, que tiene que ver con la policía y tiene que hacerlo de manera inteligente y con respeto también a los derechos humanos. Ahora, desde el punto de vista urbano, cuando nosotros estábamos en la Intendencia propusimos un plan integral de renovación de la Alameda Providencia que establecía reconocer y darle un nuevo significado a ese espacio que era hoy día la Plaza Italia, que más bien es como un jardín. ¿Pero ahí quedó ese proyecto? Bueno, este gobierno, como otros proyectos, los paralizó simplemente porque venían del gobierno anterior. Y si algo hemos querido decir es que la ciudad no se construye cada 4 años, hay que prolongarla en el tiempo. Entonces, recuperar ese proyecto que permite reconocer la vocación de manifestaciones masivas que ha tenido ese lugar antes del 18 de octubre. O sea, el deporte, la cultura, las manifestaciones políticas, y es un tema que se debería retomar sin duda alguna para adelante. Y por último, yo creo que hay que hacer un trabajo de verdad de apoyo a todos los comerciantes del sector que se han sentido absolutamente abandonados por el Estado durante este año y medio. Karina. A ver, a nosotros nos parece importante primero asumir que, por ejemplo, abordar el narcotráfico, abordar las manifestaciones significa un cambio en el paradigma carabinero. Porque, por ejemplo, en el narcotráfico también tenemos la corrupción al interior de esta fuerza y que uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, es el tráfico de armas. Y cuando hablamos de la zona cero, lo que tenemos que pensar, nosotros queremos reconstruir un centro cívico democrático donde haya también un memorial por los derechos humanos, que es muy importante porque lo que ocurrió en nuestro país no es menor. Pero al mismo tiempo, un lugar de inyección económica para y los locatarios que están en la zona, para y los vecinos, para que se sientan protegidos, pero al mismo tiempo, donde manifestarse no sea un problema. O sea, creo que es el colmo de una democracia muy débil cuando un problema social y político se aborda con orden público, cuando la propiedad privada se mira en el mismo tenor como si fuera la vida de las personas. Y es ahí donde, por cierto, no tenemos confluencia con el gobierno. Sin embargo, primero, el derecho a manifestarse es importante, que la ciudadanía se sienta que el Estado no es su adversario, y ahí un rol muy importante que vamos a tener desde el gobierno regional para que la gente se sienta partícipe en los procesos democráticos, no que los expulsamos. Pero quiero preguntarles, les sumo una pregunta. Ustedes van a asumir el 14 de julio, ¿cierto?, como el que gane, digamos, como nuevo gobernador. ¿Qué hay que hacer en lo inmediato para enfrentar lo que pasa todos los viernes en Plaza Italia? ¿Hay que acostumbrarse o asumir, resignarse que no se puede circular por ahí, que está tomada Plaza Italia? A ver, primero
lo que ha instalado este gobierno es el juego del policía, o sea, la zanahoria y el garrote. O sea, la gente se moviliza, persigue carabineros y al final es una solución fracasada. Yo creo que sería importante que la gente pueda sentir que el espacio le pertenece sin generar el amedrentamiento policial. O sea, es violento ver la cantidad de contingentes. O sea, que no haya carabineros. Reducirlo y también el ánimo en que se genera. ¿Para qué? Porque son los mismos carabineros provocan a los manifestantes. Yo creo que hoy día ¿quién es responsable? No es la ciudadanía, es el Estado, sus instituciones, porque ahí hay una responsabilidad política y social y democrática. Y la ciudadanía, te puedo asegurar que la mayoría de los manifestantes colaboran para que los espacios sean seguros. Yo he ido a las marchas, por ejemplo, del 8 de marzo, que son hermosas, que son seguras. ¿Y quiénes protegemos las marchas? Las mismas que nos convocamos. Las marchas del 8 de marzo han sido muy diferentes a otras que son ¿Y qué ha pasado con la relación con las policías previamente? Hay una coordinación y una forma distinta de abordarlo. Yo creo que no hay que criminalizar a la gente. ¿Qué hacemos con los viernes en Plaza Italia? Primero, yo creo que hay que separar dos cosas. Una, ningún derecho a manifestación pacífico en democracia puede tolerar las cosas que hemos visto. O sea, quemar una iglesia, quemar un museo como el de Violeta Parra, destruir comercio. La verdad que eso es inaceptable y no tiene ninguna justificación ni aceptación en democracia. Y es bueno que quienes aspiramos a este cargo hablemos claro y al respecto. ¿Tú coincides con eso, Karina? ¿No? Solo para hacer el punto. Por cierto, pero creo que no es para manifestarlo con una diferencia, por ejemplo, alguien que ha sido mutilado. O sea, creo por eso yo decía al principio, no es lo mismo catalogar la propiedad privada con la vida de las personas, incluso una mutilación. Bueno, continuar. Yo creo que el derecho a la vida, sin duda alguna, el derecho más sagrado, sin importar cuál sea esa vida, y en eso tenemos que ser absolutamente coherentes. Y respecto al tema del control del orden público en ese lugar, yo creo que claramente la estrategia de Carabineros ha fracasado. Es decir, durante 1 año y medio tuvimos a la misma hora, al mismo día, manifestaciones que terminaron en destrozos. La pregunta es, ¿no se podrá invertir más en inteligencia? En vez de tener tanto carabinero hoy día ahí en una suerte de fuerza represiva, tener un trabajo más de inteligencia para poder desarticular a aquellas personas que van a destruir. Esto no es la marcha del 1.000.000 de personas que fue una marcha pacífica, alegre y que de alguna manera cambió la historia de Chile. Aquí estamos hablando de pequeños grupos que inclusive manifestantes de la primera ola se han marginado porque llegan estas personas, algunos de los cuales tienen antecedentes policiales y ¿a qué? Pero es la minoría. A destruir. Es la minoría, pero eso es lo que ha eso significado que mucha gente en ese lugar se sienta absolutamente hoy día desamparada de parte del Estado. Y yo digo, más inteligencia y menos represión. Yo quiero ahí agregar un punto que me parece completa. relevante. O sea, yo he estado en Plaza Dignidad los días viernes y me parece impresentable que hayan patrullas que diga comisaría de Pirque, cuando los vecinos de Pirque también necesitan protección. Entonces, cuando ponemos todo el foco de la seguridad y el orden público en Plaza Dignidad, cuando la gente está ahí tratando, o sea, la mayoría, el otro día se llevaron a un constituyente detenido. O sea, a aquel nivel estamos llevando. Yo creo que eso es importante, bajar la tensión. Los conflictos, en la teoría de conflictos, nunca se van en escalada. El Estado tiene que ir trabajando para que vaya descendiendo los niveles. Y ahí creo que hay una responsabilidad y una diferencia entre nosotros. Yo creo que ha habido claramente una desescalada. Yo creo que la canalización del conflicto social que se manifestó el 18 de octubre a través de un proceso constituyente, sin duda alguna, que ha generado mayor distensión. Ahora, pero claramente también los criticaron por claramente, dijeron que eran violentos. yo creo que aquí no se trata de comparar peras con manzanas. El combate al narcotráfico es la primera prioridad de la policía, que se da en los barrios y en lo cual tenemos hoy día una tremenda desigualdad en la distribución de fuerzas policiales. Otra cosa es que se permita que en cualquier lugar de la ciudad, no solamente en Plaza Italia o Plaza Dignidad, como le dices tú, sino en cualquier lugar de la ciudad, se pueda cometer destrozos ya sea, o atentados a la vida de las personas que de alguna manera signifiquen la sensación de que el Estado simplemente abandonó a los que ahí viven o trabajan. Relacionado con este tema, nos interesa conocer la posición de ambos sobre el proyecto de ley que pretende indultar a los denominados presos políticos, ¿cierto?, en referencia a aquellos que han sido detenidos durante el estallido social. Primero que nada, ¿son presos políticos, Karina? Sí, son presos políticos. Aquí hay un elemento súper significativo. El Estado dice que no hay. Pero, por ejemplo... No solo el Estado, también Human Rights Watch, además el Ministerio Público. Evidentemente, sí son los dispositivos del Estado, pero Human Rights Watch hoy día decía, o antes de ayer decía, que en nuestro país se abusa de la prisión preventiva en este caso. Y eso es muy importante. ¿Y a quiénes están detenidos? Personas jóvenes que están de sectores populares, que se estaban manifestando el 18 de octubre, que no hay claridad, que hay incluso una prisión preventiva sin motivo, sin causa, por pero una Karina, persecución. según las cifras que fueron presentadas también por el Ministerio
Público, son 25 los imputados que están en prisión preventiva. Aunque fuera uno. Pero los delitos por los que son investigados incluyen lanzamiento de bombas Molotov, incendio, porte ilícito de armas, homicidios frustrados, entre otros. ¿Hay que indultar a personas que están acusados de este tipo de delitos? Porque primero, si son delitos comunes, sí, son acusados, están imputados en proceso probatorio donde no han habido pruebas. Y eso es lo más complejo de nuestro poder judicial. Creo que ahí hay un tema muy importante, porque cuando se violan los derechos humanos o cuando el Estado garantiza de menor manera los derechos constitucionales, cuando no hay medidas probatorias, cuando se insiste, hay jóvenes que llevan, por ejemplo, sin antecedentes, más de un año detenidos, personas, no solo jóvenes, hoy hay otras personas como sobre los 40 años. Entonces, el Estado también ha dicho que no ha violado los derechos humanos y hemos visto que hay personas que han perdido sus ojos, que han sido agredidos, que hay violaciones dentro de las de las comisarías. Es decir, creo que acá no es menor cuando se está cuestionando el Estado de Derecho. Y ahí hay una responsabilidad nuestra de proteger el Estado de Derecho, profundizarlo. Al Estado, por cierto, siempre hay que cuestionarlo, siempre hay que interpelarlo y a sus poderes también, porque la ciudadanía no tiene con qué defenderse. Claudio Rego, ¿son presos políticos? ¿Hay que indultarlos? A ver, un preso político es una persona que está detenida por sus ideas. Y yo creo que en Chile no lo hay, y si lo hubiera, tiene que ser liberado inmediatamente porque va en contra de la democracia. Ya lo Pero hemos estas dicho. personas que, los imputados que están en... Déjame terminar. O sea, yo he dicho que claramente si hay una persona que está presa por su idea, debería ser liberada. Hasta ahora, lo que yo he escuchado en los antecedentes, Karina dijo el otro día por las redes sociales que eran 2.500 personas privadas de libertad, la verdad es que son 37, de las cuales 11 son uniformados, pues violación a los derechos humanos, y 26 son estas personas que estamos hablando. Ahora, interesantemente, de esas 26 personas, el 82% está condenada previamente por otros delitos. Entonces yo digo, a ver, cuando uno da una libertad provisional a alguien, que en principio debería ser la norma, es primero, cuando se trata de una falta menor, y segundo, cuando la persona no tiene antecedentes previos que lo establezcan como un peligro para la sociedad. Si alguien ha cometido delitos previos, si está acusado de quemar, un museo o una iglesia, o de atentar contra la vida de otra persona, o de haber matado a una persona, como de hecho hay un caso de un chofer de bus que terminó muerto dentro del bus por una bomba Molotov. Bueno, esos son delitos tan graves que siquiera sostener de que es una injusticia que estén detenidos es desconocer de que la persona es libre de poder hacer las cosas que hace y también tiene que asumir las responsabilidades. Ahora, dicho lo anterior, yo creo que en vez de hablar en general, porque aquí el problema es que los eslogans se lo llevan todo, yo digo, ok, digan cuáles son los casos específicos en los cuales supuestamente no correspondería la libertad, la prisión preventiva, y que se investigue. Pero eso no es lo mismo que decir borrón y cuenta nueva, y aquí no hay ninguna responsabilidad. Pero, por ejemplo, te voy a dar el caso. Oye, solamente quiero decir lo siguiente. Yo creo que hoy día lo que pasó en ese lugar, independiente del origen que haya tenido, una buena causa como la transformación de Chile, no podemos confundirlo en legitimar la violencia como un instrumento de acción política en el país. Eso es lo que creo que no puede hacer. Ahora, si hay que agilizar algún proceso judicial, que se agilice. Pero en casos específicos, y no diciendo al voleo, que son 2.500 personas detenidas con prisión preventiva. Claudio, se equivocó Yarna, inmediatamente, ¿se equivocó Yarna Proboste al plantear este proyecto? O sea, lo que yo le escuché a ella, lo que ella está pidiendo es que se revisen los proyectos y han decidido hablar con los tribunales de justicia, precisamente para que se puedan agilizar las causas. Sí, pero el proyecto que plantearon es un proyecto de indulto general. Pero lo que ella yo le he escuchado a ella en los últimos días, que ella no está por el indulto de delitos graves. Y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Oye, Karina. A mí me da risa algo. Yo creo que igual, Claudio, sería bueno que leyera todos los tweets porque además lo aclaramos. Da lo mismo si son 2.500, 1, 10 o 100. No, pero igual, 2.500 es distinto. Pero a lo aclaramos, no da lo mismo porque uno tiene que ser muy riguroso con las cifras. Pero sobre cuando todo hablamos de violación a los derechos humanos, da lo mismo si sea 1 o 100. Voy a dar el caso. Matías Fuentes, 20 años, estudiante de Los Espejos, sin antecedentes, 14 meses detenido en prisión preventiva, absuelto porque no hay medidas probatorias. Y eso se repite en muchos de los casos que hoy día están. Entonces creo que cuando el Estado viola los derechos humanos, cuando ocupa la justicia para limitar la discusión social y política que se da en las calles, creo que es delegitimar... Pero déjame terminar, Claudio, porque no te interrumpí. Creo que es delegitimar la movilización social. Por cierto que nadie está de acuerdo con que la violencia se ocupe. Creo que es muy importante y creo que es más grave que le bajemos el perfil por las cantidades cuando hay personas, incluso un menor de edad, estaba absuelto y el Ministerio Público, en conjunto del Ministerio Interior, insisten cuando no tienen medidas probatorias y tienen menores de edad, a jóvenes, a una persona de 38 años detenida, después son absueltas porque no hay medidas probatorias. Pero cuando son jóvenes o el hijo de un político, sale inmediatamente y queda absuelto. Cuando pasa con Carabineros, o sea, con el caso de Larraín. Ah, bueno, el caso de Larraín,
fin, o sea, hay justicia para ricos y hay justicia para pobres. Eso es lo que se ha instalado. Entonces, Pero, defender, yo creo que hay que dejar de llamar o maquillar las situaciones. ¿Hay un debilitamiento de nuestra democracia? La hay. Nuestros tribunales están ocupando las situaciones políticas, o sea, están ocupando políticamente la justicia. También, yo creo que hay que ser muy tajante en esto para proteger la democracia. Yo creo en el Estado de Derecho, creo que cuando se cometen injusticias, por ejemplo, como ocurrió en el caso de Catrillanca o en el caso de Huracán, los tribunales han funcionado y han sancionado duramente a los funcionarios del Estado que han abusado de su poder. Ninguna democracia puede soportar que un funcionario público que está dotado de la confianza de todos los ciudadanos abuse del poder. Y esos son casos de, sobre todo cuando tienen poder de armas, y esos son casos claramente de violaciones a los derechos humanos. Ahora, yo creo que lo peor en esta materia es generalizar y meter a todo el mundo en el mismo saco. Distinto es la persona que roba una bicicleta, que muchas veces tiene una pena muy gravosa, mucho más que las clases de ética que le dan a un empresario que comete una colusión o un financiamiento ilegal de la política, del caso de una persona que comete un delito grave. Yo creo que en la medida que separemos y tengamos una condena clara a lo que es la violencia aguda que hemos vivido, me parece que vamos a ir en la dirección correcta. ¿Sabes por qué? Porque, volviendo al caso de los gobernadores, el gobernador no tiene tuición, hemos hablado 20 minutos de un tema que no tiene ninguna tuición al gobernador. No, pero es importante cuál es la postura de ustedes. Sin duda alguna, pero lo que quiero decir es que nosotros cuando pensamos, por ejemplo, en el trabajo de seguridad de las poblaciones, lo que yo esperaría es que el gobierno regional también pueda influir en el tipo de policías que vamos a tener en las poblaciones. Aquí requerimos una policía que sea una policía comunitaria, que trabaje con la comunidad y que entienda que su labor es prevenir la prevención del delito. En Chile, ¿sabes cuánto se gasta en prevención? 1 de cada 10 pesos. Y 9 pesos en represión. Y los resultados están a la vista con un aumento de 26% de homicidios. Quiero terminar con el tema, Claudio, para terminar y cerrar este capítulo y entrar precisamente a eso otro, de los indultos. A los condenados por incendiar el metro, Karina, ¿hay que indultarlos? O sea, todavía no está claro, no hay condenado. Hay un condenado por lo menos, en el Metro Pedrero. En el Metro Pedrero. Sí, porque el profesor, que el que primero había sido absuelto y que ahora está nuevamente en revisión. Creo que ahí es un sobrino con su tío. Sí. El tío está absuelto, pero el hijo está condenado. O sea, el sobrino está condenado. Sí, y él siguió, fue absuelto y se pidió la nulidad del juicio. Hay un condenado, y a los que haya condenados después, ¿habría que indultarlos si son condenados por incendiar el metro? Es que creo que acá es importante dejar en claro que nadie está a favor de la violencia, pero al mismo tiempo que todavía se muestren completamente las pruebas. Creo que es importante... Pero estaríamos hablando de una condena de la justicia. O sea, si cuando se absuelve y después se vuelve a reincidir a una situación de nulidad del juicio. Y por cierto, creo que nuestro sistema, una de las cosas más complejas que tenemos históricamente es los sentidos de impunidad. Creo que es muy importante abordarlo. Claudio. Mira, yo creo que en esto es importante que la gente que nos está viendo tenga posturas claras. Yo creo que si nosotros indultamos a alguien que destruye algo tan importante para la ciudad, además para la justicia social como el metro, la señal que estamos dando es que eso debe quedar impune. Ahora, que sea un juicio justo, con el Estado de Derecho, con posibilidad de defenderse, pero si al final la condena es firme, lo que Karina no ha sido capaz de decir hoy día es que no está dispuesto a indultarlo. Lo mismo que en quema una iglesia, no me importa la confesión de la iglesia, que quema un museo, no me importa la cosa del museo. Yo creo que al final lo que tenemos que entender en Chile de que la violencia como instrumento de acción política no debe ser tolerada por nadie. Y eso va desde la violencia verbal, la violencia, física, la funa, en fin. Yo creo que o desterramos eso o la convivencia democrática no va a ser posible en nuestro país. Y en eso hay que ser claro y tajante. Distinto es el caso de otros tipos de delitos, que los cuales a mí, la verdad, es que me genera indignación que delitos de cuello y corbata en este país no tengan ni un día de cárcel, mientras que otros delitos, que son delitos más bien económicos contra la propiedad, terminen con personas de muy bajos recursos recluidas por mucho tiempo. Karina, pero eso es distinto. La señal frente al tema de la violencia tiene que ser clara y categórica, que no es un instrumento válido para hacer el cambio social. Al menos yo como gobernador no me parece que sea. Karina, ¿quieres responderle a Claudio? Porque te interpeló diciendo que no fuiste capaz de decir claramente que no hay que indultar. Yo creo que en el caso de los que creo que queman todos el metro. los casos que se están viviendo hoy día en justicia por el tema del estallido social en adelante hay que revisarlos con pinzas completamente. Sin embargo, creo que es un doble estándar, porque no lo dices del ex ministro de Morcilla que recibió un caballo por los casos de las casas Copeva. Y ahí hay un delito de cuello y corbata y dice que impunidad. Perdóname, Karina, tú estás poniendo una vez más palabras en mi boca. Yo digo, todo delito de corrupción, de cuello de corbata, debería tener pena de cárcel, inclusive la colusión en Chile. Ahora, distinto del caso tuyo, porque tú dices que siempre el proceso es un proceso absolutamente raro. La pregunta es, si se comprueba que una persona, en uso de sus facultades, fue y quemó una estación de metro que beneficia a los más pobres de la ciudad, ¿tú estás por indultarlo?
Si se comprueba en juicio que no es declarado Si se nulo. comprueba que lo cumplió, evidentemente que no, Claudia, es que deja de esas caricaturas, creo que es súper importante, porque lo que no está claro en el procedimiento son las medidas probatorias, sobre el procesamiento. Yo digo en un juicio, yo digo en un juicio que esté probado. Pero es que esa categoría creo que es una caricatura para zafar de una situación que hoy día está débil, que es nuestro procesamiento. Mira, el proceso judicial... Te voy a poner un caso. No puede ser que uno respete Claudia, el sistema judicial unos días cuando condenan al carabinero en Catrillanca y otros días no la cuestione completamente cuando condenan a otra persona. Te pongo un caso. Cuando el fiscal nacional plantea que hay que adelantar los juicios por cuello y corbata de corrupción en la política, pero todavía tiene jóvenes procesados sin medidas probatorias, evidentemente que hay dudas, porque hay un interés político. Y eso es lo que la ciudadanía termina diciendo, que a ti te preocupan más los delitos de propiedad privada que la vida de las personas. No, a mí me preocupa la vida de las personas. ¿Tú crees que las personas que se quedaron sin metro son personas ricas? Son personas pobres que vienen de la periferia de la ciudad. Esas son las personas que han tenido que andar 2 horas en metro. Pero son las mismas personas que más criminalizan, las de los sectores populares. O sea, pero mira, pero yo creo que nosotros tenemos una ciudad que es una ciudad y una región y un país que es muy desigual. De eso no cabe la menor duda. Y tenemos un sistema judicial que no sanciona con la misma severidad cierto tipo de delito. En eso estamos de acuerdo. Claudio y Karina, vamos a hablar precisamente de eso, de la desigualdad territorial. Y quiero preguntarles, ¿ustedes sí van a tener la potestad de promulgar los planos reguladores y regionales, ¿cierto? Regionales y comunales. No. Solamente el plan regulador metropolitano de Santiago. El metropolitano, pero eso va a fijar las reglas para cómo se desarrollen el resto de los planos reguladores. Es un marco de regulación. Mi pregunta es, ¿debiera ser obligatorio incluir cuotas para viviendas sociales en cada una de las comunas? Karina. A ver, creo que es importante primero manifestar que una de las complejidades que tenemos es que nuestra región expulsa a la gente. Muy bien lo decía Claudio hace unos días atrás, que el plano regulador metropolitano no se ha avanzado en mucho tiempo. Incluso cuando él fue intendente no se avanzó. Y aquí lo que no podemos seguir es ampliando el plan urbano, o sea, que terminando con la zona agrícola, lo que tenemos que construir es límite, y tenemos que trabajar políticamente, por el rol político que tenemos, una regulación, por ejemplo, a la especulación del suelo. Hoy día sale más caro el suelo que construir una vivienda social. Y ahí lo que tenemos que hacer es una política donde la ciudadanía no solo construir vivienda, sino que generar polos de desarrollo, de economía circular, para que la gente no solo tenga que, por ejemplo, que la expulsa para trasladarse al sector oriente a trabajar. Pero para evitar que las viviendas sociales se concentren en las periferias, como es hoy día, ¿cierto? Vuelvo a decir mi pregunta. En los planos reguladores, ¿hay que establecer cuotas para viviendas sociales en cada una de las comunas? Por ejemplo, en Vitacura y Las Condes no existen las viviendas sociales básicas. Recordemos eso sería un mecanismo, la pelea que tuvo Joaquín Lavín en su momento. La cuota sería importante incluso para frenar la especulación del suelo y ponerle un control a que aquí se especula y solo ¿Cómo se pone un control al precio Primero, del como suelo? pasa en la mayoría de las partes del mundo, en la constituyente, creo que es muy importante en las constituciones limitar ese fenómeno. Pero además, por ejemplo, un vecino que vive en el Cerro 18 de Lo Barnechea hoy día no puede seguir viviendo, un joven ahí que toda su familia lo ha vivido. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a poder pagar una vivienda de 6.000, 8.000 metros UF. Mira, Claudio. yo creo que es muy importante saber lo que puede hacer el plan regulador metropolitano y lo que no puede hacer. Lo que tú dices no lo puede hacer como plan regulador metropolitano. Establecer las cuotas de vivienda No social. se puede hacer, eso tiene que hacerse a través de otra política o planes reguladores comunales o eventualmente a políticas del Estado, en las cuales el Estado chileno tiene que avanzar radicalmente. O sea, ¿Pero debiera irse para allá? Absolutamente. Parte de la segregación que tenemos hoy día en Santiago tiene que ver con que en un suelo denominado por el mercado, donde el Estado no ha tenido un rol proactivo en materia de tener bancos de suelo, de capturar las plusvalías de sus inversiones, eso de alguna manera está absolutamente fuera. Ahora, ¿qué cosas sí se pueden hacer en el plan regulador metropolitano? Por ejemplo, establecer los límites de la ciudad, establecer un cordón verde de la ciudad, establecer las zonas de remoción en masa, que hoy día tenemos un problema con el cambio climático. O sea, yo creo que el plan regulador metropolitano debería ser la gran oportunidad que tengamos para poder revisar la visión de región y ciudad que tenemos, con todos los componentes ambientales y también socioeconómicos. Ahora, lamentablemente el Estado no le entregó al gobernador regional el Servio Metropolitano, que es algo que yo voy a pedir si soy electo gobernador, porque esa es la herramienta operativa. ¿Para qué? Para buscar terrenos públicos, para hacer inversiones, para hacer proyectos mixtos. O sea, hoy día yo creo que el Estado perfectamente podría hacer, como hicimos en Peñalolén en muchos sectores, cuando yo era alcalde, proyectos en los cuales se integren barrios de sectores medios y altos, o como lo estamos haciendo ahora en la ciudad bicentenario de Cerrillo, que tenemos hoy día un parque y la posibilidad de desarrollar 250 hectáreas bien conectadas, también con vivienda mixta en la ciudad. Hablemos de la segunda vuelta del próximo 13 de junio. Según los resultados de las elecciones,
Karina tiene más posibilidades, más opciones de ganar si uno suma los votos ¿Por de qué? Maltés. Pero lo voy a explicar, pues, a ver qué lo voy a poner. Si uno, Está sesgada aquí el panel. si uno, voy a decir, si uno suma los votos de Maltés, que entiendo que le entregó el apoyo a Karina, a Joana no lo ha entregado, entiendo yo, pero si lo sumamos hacia allá, Yo entiendo que Maltés tampoco ha entregado los votos. a nadie. bueno, vamos a plantear ese tema. Karina tendría entonces más votos que los votos de Orrego más Chile Vamos, digamos, y Unidad Constituyente. ¿Cómo se enfrenta ese escenario donde necesita conquistar Claudio Orrego los votos de la derecha, pero también evitar que se le vayan los del Partido Socialista? Mira, a ver, primero creo que la formulación de la pregunta lleva equívocos. A ver. Aquí hay más de 1 millón de personas que no votaron Por ninguno de ustedes por dos. otros dos. Votaron por otros candidatos. Sí. Y esas personas tienen conciencia, tienen libertad y no son dueñas de nadie. Ni de los candidatos, ni mucho menos de los partidos. Y el deber de un candidato es ir a hablarle a esas personas. ¿Y cómo se le habla a esas personas? Se le habla con argumentos. Te voy a poner un ejemplo. En materia de medio ambiente. Aquí una cosa es decir en materia de medio ambiente que es muy importante, que queremos una ciudad verde, y otra cosa es hacer propuestas concretas. Yo leí atentamente el programa de Karina. En todo el programa no hay una sola palabra respecto al tema del agua, respecto al tema del cambio climático y respecto al tema de los humedales. ¿Por qué digo esto? Porque la región metropolitana tiene un problema de crisis hídrica y de cambio climático tremenda. Nosotros hemos hecho 12 propuestas fundamentales al respecto y además hemos recogido una de Natalie Joañán, que establece la declaración de una crisis, de una emergencia climática de la región metropolitana. Ahora, yo no digo con eso los votos de Joañán van a venir para acá. Lo que estoy diciendo es que cuando le hablemos al electorado, le vamos a mostrar hoy día las alternativas y la trayectoria. ¿Pero usted reconoce que necesita para ganar los votos de la derecha? No, yo necesito los votos de personas que votaron por otros candidatos. Y yo voy a ir a buscar todos los votos sin tocar la puerta de ningún partido. Y creo que hacer lo contrario es pero faltarle el Mario respeto. Desbordes dijo que usted era el candidato de Chile Vamos. No, eso no yo lo escuché, lo que dijo que él votaría por mí. Ya, ¿y cómo? Ahora, como también Benito Baranda va a votar por mí. O sea, yo creo que aquí la caricatura que se ha tratado de mostrar, de decir de que uno es el candidato de un sector, creo que le falta el respeto a los electores, a ciudadanos. Sí. Por ejemplo, Claudio Castro sacó el 92% de su comuna. La pregunta es, ¿votó la derecha por él? Claro, votó gente de derecha, gente de izquierda y gente de centro. ¿Por qué? Porque creyeron que él tenía el mayor liderazgo y la coherencia y la capacidad para llevar a cabo ese proyecto. Ahora, no entiendo por qué en el caso de él la transversalidad es una virtud y en otro caso podría ser un defecto. Yo al menos voy a ir a buscar todos los votos con argumentos, con mi programa y con mi trayectoria. La gente me conoce y sabe que yo al menos digo lo que hago y hago lo que pienso. Karina Oliva, hoy día en su acto de campaña llegaron Boric y Jadwe, los dos candidatos presidenciales a apoyarlo. ¿Cuál es su candidato? Alcalde electo. No, yo aquí lo he dicho... Estaba Boric y estaba Jadwe de candidato presidencial. Sí, los dos candidatos presidenciales, pero también estaban los candidatos a alcalde. Creo que es importante, yo aquí he dicho, yo estoy por la primaria de Apruebo Dignidad. Nosotros estamos trabajando para esa primaria y nosotros estamos trabajando tanto con Gabriel como con Daniel, porque es importante convocar a proyectos. Yo creo que aquí hay muy importante lo que decía Claudio. Yo creo que nadie es dueño de los votos, de nadie. Ni siquiera nosotras de los votos que sacamos, ni Claudio de los que sacó. Uno nunca sabe cómo incluso la ciudadanía se puede convocar. Y creo que sí es importante decir que tenemos una diferencia en esto, que es muy importante. Primero, que no solo basta con escribirlo, sino con hacerlo. Y yo creo que ahí tenemos una diferencia. Tú hablas de la crisis hídrica, pero cuando los vecinos del Cajón del Maipo te pidieron que te sumara al recurso de protección, tú dijiste que no y guardaste silencio. Y ahí, aquí en la región metropolitana, la crisis hídrica no es que hay sequía, hay saqueo, como lo dice Rodrigo Mundaca en Modatima. Entonces, y no solo cuando hablamos de términos medioambientales, de lo que significa el agua. Cuando hablamos de los vertederos, los espacios, por ejemplo, de los rellenos sanitarios, como también la recomposición incluso, de hacernos cargo de reducir la carga de residuos que tenemos en la región metropolitana, que es la más alta de residuos domiciliarios de toda América Latina. Entonces creo que es importante en este caso que hoy día convoquemos a la gente a participar. No solo que le digamos, porque tu experiencia, para que tú pudieses aprender, las consecuencias las hemos vivido personas como yo y de la mayoría de la región metropolitana, tanto habitacional, medioambiental, porque así es re fácil tener experiencia. Hay una equivocación de parte tuya. Primero, el recurso que se presentó era sobre la contaminación de las aguas del río.
que lo que le correspondía al intendente era mandar un oficio de la superintendencia, que es la entidad técnica, que señaló que no lo era. Haber declarado las aguas contaminadas, en el caso de Loir, significaba suspender el suministro de agua al 70% de la ciudad. Eso no ocurrió. Nunca se pronunció, mientras yo era intendente, ningún recurso respecto de la viabilidad de Alto Maipo. Ahora, te digo algo más. Yo creo que hoy día, es un proyecto que además se aprobó cuando yo era alcalde de Peñalolén y yo estaba luchando contra la planta de Metrogas, cosa que al final nunca se ocupó. Yo soy de las personas que creo hoy día que en el caso de Alto Maipo, habida la crisis hídrica de Santiago, habida los temas de cambio climático, hay que revisar ese proyecto, pero de acuerdo, obviamente, a las normas ambientales. Pero sí, cuando fuiste intendente también se estaba diciendo que ya había crisis hídrica y que estábamos en fenómeno de cambio climático. Karina, entonces, uno puede tener opiniones personales, pero no hechos personales. Ese recurso no era sobre Alto Maipo, era sobre contaminación de agua y se demostró que no había contaminación de las aguas. Ahora, muy distinto es no entender que la cuenca del Maipo es una cuenca que hay que proteger. Y eso significa desde proteger los glaciares, la cuenca completa y además ¿Y por qué los ahora humedales. es importante y cuando fuiste intendente no? Por Se supuesto nos que lo fue, acabó ¿eh? el tiempo. Ahora, lo interesante sería que tú pudieras pronunciar alguna propuesta al respecto, más que solamente... La hemos visto, Claudia. Vamos a Se nos acabó el tiempo. Quedaron algunos temas afuera, es evidente, pero les queremos agradecer. Claudio Rego, Karina Oliva, muchas gracias por haber estado Gracias a ustedes. disponibles para debatir aquí en Estado Nacional. Seguimos contigo, Matías.